Tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. Bien, vamos a desarrollar en esta oportunidad la parte de nuestra sesión sobre inteligencia. Cabe también destacar, como le estoy diciendo a las demás eh, jóvenes también de otra sección que he tenido sábado, ustedes saben que el primero ha sido feriado. Entonces, lo que es la semana 5 vamos a desarrollar al final, y si no, vamos a ver en qué momento lo vamos a desarrollar antes que termine nuestro ciclo. Veremos un espacio, ¿ya, jóvenes? Eso está pendiente. De una u otra forma, tenemos que tener todo relacionado pues a los aprendizajes, ¿no? Muy bien, hablamos un tema interesante sobre lo que es inteligencia. Y cuando yo te hablo de inteligencia, yo quiero indicarte que es una dimensión que poseen todas las personas, todos los seres humanos, en la medida que se manifiestan, pues, más preocupación por conocer, ¿no? Por comprender, por reflexionar, ¿no? En cualquier actividad que cada uno de nosotros queremos conocer, ¿no? Saber. Por eso yo digo que la inteligencia en sí es un aspecto muy complejo que debe ser dimensionado desde diferentes aspectos, ¿no? O de diferentes puntos de vista, ¿no? En el ámbito, ya sea educativo, académico, que justamente estamos involucrados, en el ámbito sociocultural, ¿no? Y de eso, pues, nosotros vamos a ver esos logros que se verán reflejados mediante, pues, la comunicación que tenemos, la relación interpersonal, depende también de tu liderazgo, depende también de tu convivencia, ¿no? Y por no decir, pues, de una manera particular también de tu empatía, ¿no? Muchas veces eso prácticamente, pues, tratan de fortalecer, ¿no? A este proceso que es la inteligencia y nos hace ser más efectivos, más decididos, más importantes, ¿no? Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? No se trata solamente de, de conocer, ¿no? Para nosotros mismos, sino dar a conocer, pues, a toda la sociedad, como dicen, ¿no? Para ello, es necesario, pues, tomar en cuenta ello y dar una definición sobre lo que es inteligencia. Y ustedes mismos ya han leído de repente, han dado una mirada por ahí, donde la inteligencia, varios lo definen y siempre se llega a dos términos que se coinciden todos. Me refiero a la capacidad y a las habilidades, ¿no? O sea, cuando yo manifiesto que es la inteligencia, es un proceso psíquico donde se hace uso de capacidades y habilidades, ¿no? Con el objeto, lógicamente, de resolver problemas. Eso es como se dice, pues, es el punto de partida, es la parte central. Pero cuando yo te hablo de capacidad, ¿qué cosa es una capacidad? Por muy fácil que sea el término. Capacidad es la cualidad que tiene el sujeto, que tiene la persona, que nos permite, lógicamente, realizar una conducta, ya sea innata o sea adquirida. O sea, esa cualidad es innata, es orgánica, o esa cualidad es adquirida, ¿no? O es aprendida, en otras palabras. Por ello, eso es lo que se refiere a capacidad. Pero también hay habilidad, y cuando yo te hablo de la habilidad, hablo de la rapidez, hablo de la eficiencia, de la eficacia para efectuar una conducta, ¿no? Producto, lógicamente, de tu práctica, ¿no? De tu ejercicio. Entonces, en ese sentido tenemos que hablarlo y decirlo. Para ello, pues, tenemos que tener ese tipo de concentración, ¿no? Por eso, en la conclusión, yo diría o diríamos, ¿no? Que es el potencial que nos facilita esta adaptación, ¿no? De resolver el problema. La conclusión es el aprendizaje, la conclusión es la planificación, la resolución de problemas, el razonamiento abstracto, la toma de decisiones, la comprensión de ideas complejas, la creatividad de las personas, etcétera, etcétera. Eso, o sea, esto es amplio de decir o de hablar sobre lo que es inteligencia. Para ello, jóvenes, también acá existen, pues,
factores condicionantes de la inteligencia. Y acá existe un factor biológico y un factor social ambiental. Cuando yo te hablo del factor biológico, está constituido por quién, ¿no? Por esos contenidos genéticos, ¿no? Que predisponen quién, la manifestación de un conjunto de esas aptitudes cognitivas, ¿no? Y también hay que decirlo acá, la heredibilidad también, ¿no? De la inteligencia. Muchas veces la inteligencia ni se hereda, pero también se cultiva, ¿no? Porque si no cultivas esa inteligencia, lógicamente como pues te estancas, ¿no? Y eso se debe a muchos factores que muchas veces desconocemos, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántos niños tienen ese tipo ese factor interesante, ¿no? Que se pierde muchas veces por falta de orientación, falta de apoyo, como decir. Entonces, acá pues existen diversas situaciones que nosotros tenemos que decirlo, ¿no? Y tomarlo en cuenta más que nada. Y también existe pues, el factor social ambiental, ¿no? Constituida por las condiciones del entorno ambiental, social, ¿no? Social o sociocultural, puedo decir, ¿no? Que nos permiten o dificultan el desarrollo de la inteligencia. Esto como todo está relacionado en estos factores, uno con el otro, ¿no? Y mucho también tiene esa influencia del ambiente familiar, ¿no? En nuestras experiencias de aprendizaje, como muchos vemos, pues, ¿no? En nuestro territorio. Yo siempre digo que el aprendizaje en nuestro territorio tenemos que ser muy, podríamos decirte, pues, minuciosos, saber que para todos no tenemos es muy complejo nuestro medio, ¿no? Porque acá hay diferentes tipos de climas, o por lo menos hacerlo por zonas, pues. Acá tenemos tres zonas, ¿no? Tres zonas de la costa, hasta cuatro puedo decir, ¿no? Pero, ¿no? El mar, la costa, la sierra y la selva. Pero si hablamos del aprendizaje, la costa, sí, un solo sistema curricular. La sierra, otro sistema curricular. La selva, otro sistema curricular. Y hay algunas cosas, pues, que son generales, ni hablar. Pero acá se hace para todos uno solo. Y muchas veces nos fijamos de otros países, pero tiene un solo tipo de clima. Nosotros tenemos variedad de climas. Y esa la gente no lo entiende, ¿no? Y seguimos con lo mismo. Pero en fin, ¿no? Yo quiero que, ya hablando de la inteligencia, futuros, ¿no? Futuros profesionales, ¿no? Que dentro de 10 años van a ser ustedes personas que quizás que van a estar en los grandes espacios, ¿no? De la gobernabilidad y tienen que entender, ¿no? Por eso tienen que aprender, tienen que conocer, ¿no? Y poniendo énfasis, pues, estos factores. Y no solamente, como les digo, en el aspecto educativo, académico, esto ya influye en factor económico. Por eso esa estimulación es muy importante de saber o conocer cada uno de nosotros. Acá es interesante saber, jóvenes, sobre cuáles son las teorías de la inteligencia. Y cuando yo te hablo de teorías de inteligencia, ¿no? Eh, hablo de muchas teorías y vamos a empezar por la primera teoría, que es la teoría bifactorial, propuesta por Charles Spearman en el año 1927, donde nos habla de la inteligencia general y específica o capacidad intelectual general y capacidades concretas, o factor S o factor G también se puede decir. Y si yo te hablo, por ejemplo, del factor G, es decir, acá trata de establecer relaciones de información rápida, ¿no? Cuando yo te pongo acá en la capacidad común en todas las actividades que realizamos y su naturaleza es innata, y te pongo hereditario e inmodificable, porque
es una especie, ¿cómo podría decir? Es una especie de energía mental que fluye en cada acción de la persona inteligente, ¿no? Entiende al instante las cosas y establece su relación interesante que la tiene. O sea, acá aplicamos lo que es la lógica, ¿no? Todos entendemos, a eso me refiero, ¿no? Esa es una natural, es de naturaleza innata. Si yo te hablo de la inteligencia general o factor G, pero cuando yo te hablo de la otra capacidad, ¿no? Concreto, factor S, ya yo diría que acá ya son habilidades específicas. Es algo responsable a las diferencias de las puntuaciones en las distintas tareas que se pueden dar, ¿no? O donde se desarrolla el ser humano. Acá son aplicadas según el tipo de la actividad que nosotros realicemos, ¿no? Es decir, acá mucho tiene que ver la actitud creativa. Unos somos más que otros, siempre, como decimos, ¿no? Sobresalimos, ¿no? Resaltamos. Las cosas lo hacemos mejor, ¿no? Por el aprendizaje, por la educación o por ti mismo. Por decirte algo casero, como siempre le pongo para entender esto, ¿no? ¿No? A veces, ahora por el COVID, ¿no? Que muchas veces no se sale ya fin de semana al restaurante, porque hay ciertas prohibiciones, y para lógicamente evitar el contagio, ¿no? Se cocina pues en casa, entonces muchas veces en la casa todos saben cocinar. Entonces a veces el grupo familiar dice hay que hacer mañana un ceviche. ¿Y a quién hace el ceviche? Todos saben hacer, pero ¿quién lo hace más exquisito? El papá. Entonces todos apuntan el papá lo va a hacer. Entonces ahí podríamos estar hablando de una capacidad específica, ¿no? Sobresaliente, a eso me refiero. Bien, pues, acá hablamos otra teoría, ya no son dos, sino son varias. La teoría multifactorial. Y cuando yo te hablo de la teoría multifactorial, esta es propuesta lógicamente por Louis Thurston en el año 1938, un estudioso más completo, ¿no? Un hombre que justamente eh, sus estudios, su teoría sirvió para Gardner, para Piaget y otros, ¿no? De tomar un mejor criterio, un mejor análisis, lógicamente, de la inteligencia. Y muchas veces ya lo dejan de lado esto, ¿no? Pero hay que darle la importancia gracias a él, ¿no? ¿No? Que por lo menos empezó y logró, pues, ¿no? Más adelante, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Así, o sea, acá hay diferentes factores independientes en su funcionamiento y vinculados entre sí, lo que se habla acá, ¿no? A través de ese análisis que se tiene, ¿no? Por las aptitudes, por la adaptación que justamente se da en el medio. Acá se dan jóvenes, por ejemplo, en siete capacidades. Estas siete capacidades primarias, ¿no? Que da Thurston, nos habla, por ejemplo, de la fluidez verbal. Pero jovencitos, acá nos habla, pues, una teoría nada más, ¿no? Teoría, pero la práctica, los ejemplos, muchas veces no lo practicamos, ya, pues se lee y listo, este es un ejemplo y listo, y a veces no viene, si no viene mejor, pero nosotros tenemos que ensayar, nosotros tenemos que poner en manifiesto esta teoría, a pesar que es antigua. Estas otras culturas ya lo han hecho hace mucho tiempo, por eso cada vez son más fluidos, ¿no? Más hábiles, ¿no? Aplican ellos, ¿no? Entonces nosotros de repente nos quedamos atrás, no por lo que no tenemos esa capacidad, la tenemos, y no nos falta pues la praxis, la práctica, eso es, ¿no? Por ejemplo,
Si yo te hablo de fluidez verbal, dice capacidad de evocar rápidamente las palabras y conceptos. Hay mucha gente que conoce bastante, pero si yo te hablo del momento de la capacidad de evocar, la evocación, la expresión, hay mucha gente que es muy fluida, ¿no? Nos gusta conversar con esa persona o nos gusta escucharlo, pero nosotros también tenemos que entenderlo, pero también dialogando, conversando. Mucho más si soy discípulo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por ejemplo, muchas veces la participación en el aula, muchas veces se da de una manera muy reservada, ¿no? Y eso no debe darse, ¿no? Por ejemplo, en este momento, ¿no? Para esa fluidez verbal, ¿no? Para despertar. Si me dicen, por ejemplo, dime 5 ciudades, ¿no? 5 ciudades importantes que piensen con M en 30 segundos. 5 ciudades. ¿Me podría decir? Entonces de repente vas a mencionar a 2, a 3, otros si lo hacen, otros pueden pasar, ¿no? Pero en ese momento, para estar pendiente, número uno, tienes que saber todas las capitales, lógicamente, de los países del mundo, ¿no? O principales ciudades. Entonces rápido va a la mente, pues, ¿no? Y en el tiempo, de repente no lo vas a dar completo, pero ya tienes un acercamiento. Mientras más rápido le da la respuesta, sería mejor, ¿no? Entonces esa es una fluidez, ¿no? Muchas veces no lo hacemos, ¿no? Entonces son cosas que hay que entender nosotros mismos. Cuando yo te hablo de comprensión verbal, ¿no? Capacidad de entender, dice, ¿no? Con eficacia el significado de los signos verbales. Por ejemplo, ustedes llevan razonamiento verbal. Acá hablamos, por ejemplo, de sinonimia, de antonimia, de analogías, de, ¿no? Otros términos, de comprensión de textos, por ejemplo, ¿no? Si tú entiendes, ¿no? Algunos sí lo hacen, pero ¿dónde está la base? En la sinonimia. Si tú sabes el significado de las palabras, tú mismo eres, ¿no? Relaciona. En este momento se me ocurre, por ejemplo, la conjetura, dice, ¿qué es conjetura? ¿No? Conjetura es una suposición que cada uno la tenemos, ¿no? Entonces, son momentos donde tenemos que aprender, tenemos que decidir, ¿no? Esto no lo digo yo, este lo dice el autor, ¿no? Hablamos de la capacidad espacial, por ejemplo. Capacidad espacial es captar objetos en el espacio en sus diferentes dimensiones. Cuando tú captas, por ejemplo, ¿no? Captas ciertos objetos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en el mundo de la geografía, ¿no? Como les estaba indicando, más o menos en el año 1982, muchos de ustedes no nacían, no estaban, ¿no? Pasó el cometa Halley, por ejemplo. Todo fue una sorpresa, todo, algunos dijeron fin del mundo, ¿no? Por la manera, la forma, ¿no? Por la luminosidad que presentaba, pues, ¿no? Y esto que no ha pasado por América, ha pasado por Oceanía y por Europa, por Asia, ¿no? Imagina. Y según, eso viene según los estudios, ¿no? Los astrónomos dicen que viene cada 76 años. Y en la Tierra va a pasar cerca a América, dicen, ¿no? O sea, en el 2058. Muchos de nosotros de repente ya no vamos a estar, como otros sí, ¿no? Entonces va a haber esa dimensión, ¿no? Esa captación justamente que se va a ver lógicamente en ese elemento, ¿no? En ese elemento natural, ¿no? En ese elemento en el espacio. En ese sentido, manifestar. Acá también hablamos de lo que es la memoria. Cuando yo te hablo de memoria, ¿no? Dice capacidad de fijar y retener la información. Muchas veces nosotros captamos, ¿no? Lo entendemos, pero rápidamente también olvidamos. ¿Dónde está el problema? Dice, pero yo lo sé, yo lo he aprendido, mamá, y hasta llora. Tú tienes que saber también que dentro de la memoria existen ciertas fases. Primero es el registro sensorial, donde tú vas a captar, ¿no? Cualquiera de los órganos sensoriales, ¿no? De ahí viene, lógicamente, la codificación, ¿no? Después de la codificación
¿no? Vas a retener, ¿no? O si no retienes, vas a conservar, ¿no? Lógicamente, esa información. Y si tú retienes, ¿no? Esa información, o vas a conservar esa información, lógicamente ya no, y ahí aunque te olvides, porque ahí cuando tú vas a evocar, justamente lo vas a evocar de una manera, pues, con esfuerzo o sin esfuerzo, ¿no? Si es con esfuerzo, lógicamente es voluntaria, y si sin esfuerzo es espontánea, pero la importancia es que tú recuerdes, ¿no? Entonces, el asunto, y si es espontánea, porque tú eres conocedor, o sea, has logrado el detalle de la información, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Por muy inteligente que sea. Se va la información, almacena la información, pero la tienes ahí. Pero ¿qué pasaría si tú sabes el detalle, lo mínimo? Rápido te va a resaltar en la mente, ¿no? Entonces vas a evocar rápidamente, rápido se sale lógicamente la información. Eso también tenemos que decirlo de una manera pausada cuando hablamos de la memoria. Pero acá ya como un ejercicio, como una capacidad de, según Thurston, ¿no? Nos dice que debemos fijar, ¿no? Retener esa información. Y si tú retienes, tienes que conservarlo a la vez, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido voy. A ver, vamos a ver si nosotros retenemos la información, pero la retención de la información lo vamos a poner en praxis, pero quiero que no te incomodes, ¿no? Si no lo logras, normal. Nadie te ha visto, nadie, pero tampoco no te engañes a ti mismo. Yo voy a decir 10 palabras simples, pero lo más rápido posible que se dé. Y tú lo captas, no me interesa el orden. Si de las 10 dices 7, eres eficiente. Así de fácil, de sencillo. Y si no lo eres, no lo logras, es porque nos falta pues esa información, nos falta la lectura, nos falta más leer, ¿no? Hacer más ejercicios, eso es. No es porque por otra cosa que muchas veces podemos pensar, ¿no? Hasta nos enfermamos. Si no hay ejercicio, imagínate como en la matemática. Entonces un ejercicio, pero mientras más ejercicios haces similares, tú te vuelves un experto. Así es el caso. Entonces, muchas veces hay que entenderlo de esa manera. Entonces voy acá al ejercicio. 5 palabras fáciles, lo más rápido posible. Eso es el ejercicio. Si me dices 7, tú mismo eres. Va. Perro, macetero, lápiz, agua, tierra, avena, maíz, arena, carbón, niño. ¿Alguien me puede decir, repetir? Maíz, niño, perro, avena, macetero, ¿Ya? piedra. No me acuerdo. Es perro, macetero, lápiz, agua, tierra, avena, maíz, arena, carbón. De una u otra forma intentaste. Bajamos. Más fácil todavía. Vamos a hacer 7. Quiero que haga 5. ¿Ya? Porque muchas veces el ejercicio va así, ¿no? Acá no va, el ejercicio no va de simple a complejo, acá va de complejo a simple. Pero no tienes que pagarte pues ese ánimo, esa motivación, ¿no? Y así vas a lograr poco a poco y superas, pues, ¿no? Vamos a decir 7, ¿ya? 7 tenemos. A ver. 28, 17, 29, 56, 45, 67, 69. Les escucho. 28, 65, 69, 26. 28, 17, si no me equivoco era. 28, 17. 28, no interesa el orden, ¿ah? No interesa el orden. 28, 17, 29, 56, 45, 67 y 69. Pero eso siempre tiene que ser con ejercicios continuos, es lo más simple posible, ¿no? Entonces nos acostumbramos y vamos captando, y eso es muy interesante, muy interesante. Y se acostumbran, todo le parece fácil a cada uno, mucho más
que está en una edad pues, interesante, ¿no? Interesante, que dice mucho estudio, me duele la cabeza, eso es falso, es mentira, hay que hacer ejercicio, pero un ejercicio pues que justamente tú te sientas bien, ¿no? No esforzarte también, ¿no? En ese sentido se habla, porque tampoco no vas a estar ejercicio ahí, ¿no? Tú, un par de ejercicios siempre, ¿no? Diario, de cualquiera, ¿no? No es necesario que sea pues de psicología, puede ser en la matemática, en la comunicación, ahora que se llevan todos los cursos, de hablar, pues, ¿no? En ese sentido lo manifestamos. Cuando hablamos de rapidez perceptiva, o también se llama velocidad perceptual, es una habilidad de detectar con rapidez la semejanza, la diferencia de los distintos estímulos. Acá sí es necesario manejar pues algunas eh, acciones, ¿no? Para ver pues qué movimientos tiene o qué elementos posee y cuál es esa secuencia más que nada, ¿no? Entonces, sería interesante realizar, pero el tiempo nos disminuye. A eso me refiero porque hay bastante que justamente decirles, por lo menos ofrecerles, ¿no? Para que ustedes hagan esa praxis, ¿no? Cuando hablo del razonamiento es la capacidad de percibir y utilizar relaciones abstractas, combinar experiencias para resolver problemas nuevos. El razonamiento es amplio, en todo sentido de la palabra, con chicos. Podemos hacer un razonamiento así de cualquier, se me ocurre en este momento, por ejemplo, eh, ciudades, principales ciudades del mundo. Te digo Milán, te digo La Plata, te digo Guadalajara, te digo Los Ángeles, te digo San Francisco, te digo Miami, te digo Veracruz, ¿no? Medellín, Cali, ya. Te mencioné. ¿Cuál es esa relación de ese conjunto de ciudades pertenecen a los Estados Unidos? Entonces, tú vas relacionando esas ciudades. Relación. ¿Cuáles son los que pertenecen a Colombia? ¿Cuáles son los que pertenecen, lógicamente, a la Argentina? Y así sucesivamente. Entonces, hay ese razonamiento, esa relación, ¿no? Que tiene cada uno de esos elementos que justamente estoy mencionando. O también podríamos decir en el campo, por ejemplo, podríamos decir de, de lenguaje, ¿no? ¿no? Por ejemplo, elaborar una oración que tenga un buen sentido, una coherencia, por ejemplo, con el término peruanidad, por ejemplo, peruanidad, que formes una oración con las letras, pero que sea, pues, que tenga una consistencia, una coherencia, ¿no? Y ahí vas organizándote, pues, ¿no? Vas razonando, ¿no? Vas combinando, ¿no? Esos términos para darle, lógicamente, la conexión respectiva. Eso es razonamiento, eso debemos hacer, ¿no? Eso debemos manifestar. No solamente en un campo, sino en todos los campos. Y a veces no lo hacemos, no lo practicamos, pues. Entonces nos volvemos a veces, eh, muchas veces hasta cierto punto, eh, eh, tratamos de ser, pues, limitados, ¿no? Yo hasta este extremo podía llegar, ¿no? Ya suficiente en secundaria muchas veces, ¿no? Que tenga mi 15 que apruebe y punto. Y eso hay que eliminarlo. Tú, como en el examen de admisión, por ejemplo, no, con tales que ingresen, no importa en el último lugar, es esta una falsedad. Tú tienes que tratar de resolver el examen, son 100 preguntas. Y tú tienes que ser consciente que con 51 preguntas buenas ya eres aprobado. Son 51 preguntas buenas. Y tú lo sabes exactamente. Entonces te sientes bien, porque todo está planificado, ¿no? Entonces, muchas veces no entendemos así, no planificamos, ¿no? Entonces, son cosas que hay que también entender, ¿no? Entender, porque a veces los sistemas no manejan así, no nos orientan así, pero tenemos que hacerlo, ¿no? De una u otra forma. La aptitud numérica, por ejemplo, en el caso, con el respeto que se merece, ya que estamos acá, ¿no? De razonamiento. Muchos se quejan, por ejemplo, de la delincuencia, de muchas cosas, ¿no?
En otros países fácilmente lo resuelven, ¿no? Sin necesidad que den, ¿no? A veces cometes errores ya a sabiendas, ¿no? No logras, no te quieres ir a vacunar, una serie de cosas, ¿no? Lo más fácil, ¿no? ¿Qué debes hacer? ¿No? Que en el caso del trabajador, ¿no? Lo suspenden pues su tarjeta, sus movimientos. No puedes usar tarjeta, no puedes usar nada. O sea, no puedes hacer ningún trámite. ¿Qué haces? Tienes que cumplir, ¿no? Tienes que hacerlo. Porque así nomás que te den facilidad y yo lo hago, no lo hago. Jamás en la vida lo vamos a lograr, mucho más si estamos en conflicto. Son cosas que hay que poner mano dura hasta cierto punto también, pues, ¿no? ¿No? Con eso hay que respetar siempre, como se dice, también a las mayorías, pero también hay que tratar de decirlos a cada uno de las personas. Hoy en día, por ejemplo, con el respeto que nos merecemos, muchos hablan de las mascotas, del animal, el perrito, del gatito, del rum rum, etcétera, etcétera. Pero hay bastantes personas, por no decirte orates, que están en la calle, que son seres humanos. Imagínense, y yo te aseguro, ¿eh? Que por ejemplo en la pista hay un orate, está pasando, cruza la pista, como dice, lo atropelló el carro. Viene la beneficencia, lo recoge, palo, va, no pasó nada, no pasó nada. Imagínense. Pero si maltrata a un perrito, imagínense a qué extremo. O sea, no llegamos a un nivel. O sea, tenemos que entendernos nosotros mismos. No, nosotros somos seres humanos también, que no tienen familia, son personas que, que justamente a veces a otros son ofensivos, pero no tienen la capacidad. Y mucho más si hablamos de inteligencia. Entonces son cosas que tenemos que aprender, ¿no? Eh, hay que orientarnos, hay que reflexionar. Por eso yo mucha confianza tengo hoy en día en esta juventud que justamente está logrando muchos de ustedes, ¿no? Yo creo de que van a ser buenos elementos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Siempre con la reflexión. Cuando yo te hablo de la aptitud numérica, ¿no? Capacidad de efectuar operaciones numéricas, dice, mediante el manejo de símbolos. Yo creo que aquí, acá ustedes con la matemática, ustedes mismos son, ¿no? A veces con los ejercicios. Si yo te pongo un ejercicio, por ejemplo, 8, 14, 20 puntos suspensivos, te pongo 32 puntos suspensivos. Si yo te digo de 8 a 14, ¿cuánto es el espacio, el margen? 6. Del 14 al 20, también hay 6. Del 20 al 32, ¿cuánto es el espacio? Es 12, ¿no? Entonces, ¿cuál sería en ese punto, puntos suspensivos? Entonces sería 26. Y después del 32, ¿qué le seguiría? 38, correcto, ¿no? O como decirte en fracciones, ¿no? Un medio y un medio es un cuarto. Un cuarto y un cuarto. ¿Cuánto es un cuarto y un cuarto? Un octavo. Pues No, un cuarto de un cuarto. Fracciones, simplificación. Un cuarto de un cuarto. Simplificas. Multiplicas numerador, denominador. ¿Cuánto te sale? Un 16avo. Pues, ¿no? 16avo. Entonces, de esa manera, ¿no? Entonces, vamos manejando ese tipo de información, ¿no? O sea, sí nos ha dado buenas enseñanzas, buenas bases este León Thurston, ¿no? León Thurston. Ahora vamos a hablar sobre la teoría también que nos habla, incluso nos habla también en personalidad, no sé, muchos ya han leído, Cattell, y nos habla de dos tipos de inteligencia, la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Jovencitos, acá es necesario que tengamos énfasis en lo siguiente. La inteligencia fluida es una capacidad de razonar en forma abstracta y percibir más que nada, ¿no? Justamente que estamos hablando del razonamiento, de la rapidez para procesar la información, ¿no? La memoria, capacidad
de adaptación, ¿no? O sea, más que nada acá es la maduración y analizar nuevas tareas, ¿no? O sea, razonar con lógica y a la vez puede relacionarse, ¿no? Y si hacemos eso, vamos a mejorar hasta los primeros años de nuestra vida, ¿no? Se dice que esta inteligencia fluida, tienes esa fluidez, esa capacidad de expresión en los primeros años, niñez, infancia, niñez, adolescencia y hasta podríamos decir hasta la adultez temprana. Ya en la adultez intermedia empieza a disminuir. Con eso no te quiero decir de que hay personas que pueden ser ya pues ancianas en la senectud y son también, tienen una inteligencia fluida y cristalizada a la vez. Son muy, son sabios, ¿no? En sus expresiones, en sus experiencias, en todo ello, ¿no? Hablan con gran fluidez. Y es con eso no le estoy diciendo todo, ¿no? Pero acá estamos hablando de las grandes mayorías. Incluso se dice a partir de los 25 años, ya la inteligencia fluida va disminuyendo, dice, se va perdiendo, ¿no? ¿Y dónde te manifiestas? En la inteligencia cristalizada. Y la cristalizada es el componente, es lo aprendido, en otras palabras, ¿no? Es donde cada uno de nosotros, pues, tratamos de adquirir, ¿no? La cultura, gracias a la socialización, gracias a la interacción que tenemos con nuestros semejantes, ¿no? ¿No? Esa capacidad de los conocimientos aprendidos a lo largo de nuestra vida, entre comillas, como dice, acá está la experiencia, ¿no? A lo largo de tu vida vas aumentando, vas acumulando, ¿no? Esas buenas acciones positivas, ¿no? Esa acumulación de experiencia y esa capacidad que vas a utilizar, esa información almacenada que la tienes. Por eso nuestros abuelos, nuestros padres nos aconsejan, nos dicen, ¿no? Y muchas veces nosotros dejamos de lado, ¿no? Fue en tu tiempo, sí es cierto, pero hay algo importante que tú tienes que considerar, ¿no? Como yo soy una de las personas donde digo, pues cada uno en su espacio, pero también en cada uno de esos espacios hay algo importante, ¿no? Hay que innovar eso, ¿no? Por ejemplo, me ocurre en este momento, tú, por ejemplo, como un estudiante, ¿no? Que estás en la preparatoria, de repente te viene un ejercicio, ¿no? Un ejercicio y vas a utilizar tu inteligencia cristalizada, que debes estar en la fluida. ¿En qué sentido utilizas tu cristalizada? De repente tu experiencia que tú aprendiste el teorema de Pitágoras, ¿no? Y ese ejercicio vas a resolver por ese teorema, o una determinada fórmula, MB es igual P por Q, ¿no? De repente la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Eso hablo en el aspecto de la economía. Entonces hay cosas que tienen relación, tienen explicación, pero para entenderlo mejor tenemos que leerlo. A veces una referencia biográfica, viene otra. Mientras más lees, más fácil te hacen las cosas, ¿no? En ese sentido. Pero tenemos que hacer esa lectura, ese estudio, ¿no? Con afecto, con motivación, ¿no? La voluntad sí, está bien, pero puedes tener voluntad, pero ya, o sea, es como decirte, pero lo tengo que hacer, ¿no? Y eso está mal, ¿no? O sea, tú tienes que tener ese afecto, ese momento, ¿no? Que quieres conocer, saber, ¿no? Entonces, para ti, quieres lograr, ¿no? De lo que quieres, pues, encontrar, ¿no? La conclusión, el resultado de ese fenómeno o de ese elemento. Pasamos a la teoría triárquica. En la teoría triárquica, jovencitos, hablamos de la propuesta de Robert Stenberg en el año 1985. Considera que existen tres tipos de inteligencia: la inteligencia analítica, la inteligencia creativa y la inteligencia práctica. Yo acá les he puesto para que no tengan dificultad, problemas con su sinonimia, porque a veces vienen con el otro nombre, ¿no? Por ejemplo, la analítica o componencial.
donde tiene la capacidad de adquirir, de codificar y almacenar la información, donde yo te manifiesto, eso es lo que tiene, pero para que tengas este tipo de inteligencia analítica o componencial, lógicamente tienes que ser detallista, pues, ¿no? Para que almacenes, muchas veces ten mucho cuidado, a veces ni cuenta te das, tú lees, te darás cuenta en el profesor. Ahí se dice, ¿la has entendido? Sí, profesor, magnífico, sí lo he entendido. Pero al día siguiente nada, pues. De repente algo pasó, tú mismo sabes, tú mismo descubres, sino que a veces nosotros no queremos, no queremos aceptar, ¿no? No sé qué me ha pasado, tú no tienes la respuesta. De repente no prestaste atención, o la atención fue disminuida porque estabas pensando en otra cosa, ¿no? O no estuviste motivada, ¿no? O no te gusta el profesor la manera como a veces se explica, una, ya lo sé esto, voy a hacer otro ejercicio, qué sé yo, pues hay muchos asuntos que entender ahí. Entonces, tú tienes que de una u otra forma, pues, manejar la información, ¿no? Hasta aprender, hasta saber de que sí lo entendiste, ¿no? Y si es posible, das un repaso más, es lo suficiente, ¿no? Como dicen, siempre los repasos es algo ligero nomás, ¿no? Algo no tanto para que vayas aprendiendo a ser chancón, no, ligero nomás, aprendiendo sí, y siempre subrayar el término más interesante, más importante. Un término. A veces algunos cuando subrayan y empiezan a estudiar, toditito lo hacen, lo resaltan. Tú trata ya de ver un término máximo, dos palabras, donde tú vas a resaltar. Entonces, ahí es donde lógicamente vas a recordar, vas a aprender mejor. Hay técnicas para tratar de codificar y almacenar lógicamente la información. Cuando hablo de la inteligencia práctica o contextual, ¿no? Más que nada acá es la adaptación, ¿no? Aprovechando la oportunidad del momento, ¿no? A veces en este momento, por ejemplo, de la información, ¿no? Muchos nos vamos, por ejemplo, del folleto, podríamos decir, pues del módulo, del CEPUM, de los demás, de todos los cursos, ¿no? Y yo quiero decirte lo siguiente, del módulo del CEPUM, ¿no? Muchas veces algunos no lo toman en cuenta, ya, sí, está así fácil, mejor me voy en otro lugar, está mejor desarrollado. Mira, jovencito, compruébalo si quieres. Si tú lo coges, el módulo del CEPUM, tú lo lees, te explican por acá, pero lo tienes como referencia, ¿no? Y después que das tu examen, tú vas pregunta por pregunta, el 85% ahí está, todo. Te estoy hablando del 80%, no el 100%, porque hay unas preguntas que pueden salir fuera de contexto, siempre es necesario, de cualquiera, ¿no? Entonces, pero ahí está, mucho más de letras, te digo, porque compruébalo, pues, ¿no? No vayas, una cosa es comprobarlo, ¿no? Porque no se trata nomás de decir. La inteligencia creativa o experiencial, la capacidad de enfrentar situaciones novedosas. Y ahí es lo novedoso vas a ser tú, pues, ¿no? Donde vas a aplicar estrategias. Tienes que ser creativo, tiene que ser inventivo, ¿no? Y de esa manera, pues, manejar, pues, más que nada, tu investigación, ¿no? A lo que justamente te propones hacer o realizar. Pasamos. Pasamos, jovencitos, a la teoría de la inteligencia múltiples, o también se llaman modulares, según Gartner, en el año 1983. Se consideran diferentes tipos de inteligencia en los diferentes contextos. Eso nosotros lo habíamos manifestado ya en varias oportunidades, ¿no? En varios contextos. Quiero indicarte, jovencito, ¿no? Por ejemplo, cuando yo te hablo, por ejemplo, las inteligencia visual espacial, ¿no? Visual espacial. Es la capacidad de qué? La capacidad
de controlar, ¿no? Podríamos decir la capacidad de tener en cuenta aspectos, ¿no? Como por ejemplo, se me ocurre en este momento la forma, la figura, el espacio, ¿no? O sea, en otras palabras, las dimensiones, ¿no? Y en ese caso te estoy hablando pues de mapas, de gráficos, ¿no? Y cuando yo te hablo de mapas, de gráficos, lógicamente, ¿quiénes practicarán este tipo de inteligencia múltiple? Si hablo de la espacial, ¿quiénes estarían acá? Los arquitectos, los diseñadores, por ejemplo, ¿no? En ese sentido lo diríamos. Cuando yo te hablo la lingüística, ¿no? La inteligencia lingüística, capacidad para usar las palabras de manera adecuada. Acá podríamos hablar pues de la lectura, de la escritura, de la narración de historias, de la memorización de las fechas, ¿no? ¿No? De leer, ¿no? De hablar ciertas historietas, ¿no? Ciertos cuentos, ¿no? Cuando uno discute o cuando uno debate también, ¿no? ¿Quiénes están acá? Podríamos decir los periodistas, los narradores, los profesores, ¿no? Podríamos hablar los diplomáticos, ¿no? En ese sentido, diríamos acá, en la área lingüística. Si yo te hablo, por ejemplo, la inteligencia lógica matemática, la lógica matemática es la capacidad que nos permite, lógicamente, resolver problemas, tanto de la lógica como de la matemática, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, ¿quiénes estarían los matemáticos puros? Estarían también los, los economistas, los contadores, los ingenieros, que muchos de ustedes van a hacer, ¿no? ¿No? Entonces, ahí estarían, lógicamente, en la lógica matemática. Si yo te hablo, por ejemplo, de la kinestésica, ¿no? La corporal kinestésica, capacidad de controlar y coordinar los movimientos del cuerpo, ¿no? Y poner en manifiesto también los sentimientos, pues, ¿no? Acá podríamos hablar, por ejemplo, en los sentimientos cuando hablamos de la danza, por ejemplo, ¿no? O también cuando hablamos acá en el mundo de los deportistas, el atletismo, por ejemplo, ¿no? Cuando se realiza también la corporal kinestésica, los trabajos manuales, ¿no? Al momento de nuestro lenguaje corporal también, ¿no? O sea, mediante nuestras sensaciones corporales, podríamos decir ahí. Es muy meritorio. Y acá, pues, están los músicos, están los, los bailarines, ¿no? Entonces, y todos los deportistas. Otra inteligencia, la inteligencia musical, relacionada lógicamente a las artes musicales, tomando en cuenta pues el talento, ¿no? El talento del músico, del cantante, por ejemplo, ¿no? Es algo muy interesante acá, ¿no? Acá, y acá nuestro país, pues, mucho destaca en este aspecto, ¿no? De la música, mucho más si hablamos de la música criolla, ¿no? En ese sentido. La inteligencia, la inteligencia interpersonal. Y cuando hablo interpersonal es la capacidad para entender a las demás personas. Y debemos entenderlo, pues, como se dice, con empatía, con afecto, ¿no? Siempre hay que motivar, ¿no? Es algo importante y ahí están, pues, por ejemplo, un agente vendedor, por ejemplo, ¿no? Ahí están los publicistas, ¿no? También hay muchas personas que tienen mucha capacidad, ¿no? En esta relación de los interpersonales. Y es interesante e importante, podríamos decir. Siempre hay que tener amigos, siempre relacionarnos, juntarnos, ¿no? Con la gente,
siempre entrevistando, siempre cooperando y a la vez también compartiendo, como se dice, pues, ¿no? Y esto es necesario, pues, tiene una gran ventaja porque vamos a resolver muchas veces conflictos, ¿no? Si hablamos de situaciones de malestar, ¿no? O si somos comerciantes, vamos a vender lo máximo que se pueda. Entonces, eso es interesante. Cuando yo hablo de la inteligencia intrapersonal, está relacionada con las emociones que nos permite entendernos, ¿no? A sí mismo, ¿no? Entendiéndose a sí mismo. ¿Quiénes están acá? Acá, pues, están nada menos, pues, los sociólogos, podríamos decir, pues, los filósofos. Solo sé que nada sé, conoce que, ¿no? Por no decir que nos hablan de esa manera. Pienso y luego existo, cuando dice Renato Descartes. Entonces son cosas que tenemos que entender, ¿no? Sobre estos puntos muy importantes. También hablamos de la inteligencia naturalista. Y cuando hablamos de la naturalista, jovencitos, hablamos de la ecología, ¿no? Acá donde se debe preservar, ¿qué cosa? Las especies de la flora y la fauna. Nosotros, si hablamos de la flora y la fauna, pues tenemos una gran biodiversidad. El Perú es considerado, imagínense, como uno de los primeros países en el mundo por la biodiversidad de las especies que tiene, ¿no? De los diferentes, tanto vegetales como animales, ¿no? Y, y es prácticamente una riqueza, ¿no? En todo sentido de la palabra. Es multifacético, no solamente en la situación minera, ¿no? Estamos en la situación del turismo, de todo. Nos falta, lógicamente, despertar, ¿no? Hacer crecer, pero la riqueza que quede acá. Entonces son cosas que de repente la generación poco a poco lo va a entender mejor, ¿no? Al margen de las políticas, ¿no? Que justamente se dan, ¿no? Hay que también respetar ello, pero dentro de esas políticas hay que generar más que nada ese, esa riqueza que va a contribuir a nuestras mejoras a cada uno de nosotros, ¿no? Cualquier tienda política que seamos cada uno de nosotros. Bien, pasamos a otra inteligencia, la inteligencia emocional. Es de Goleman, Daniel Goleman, en el año 1995. Tiene la capacidad o la habilidad de evaluar, de manejar las emociones de sí mismo, incluso las emociones de los grupos. Y tuvo un aliado, ¿no? A Robert Torrey, ¿no? Donde, lógicamente, gracias con él, pues, trataron de manejar, pues, este aspecto emocional que pone en manifiesto, pues, varios componentes, como el autoconocimiento, ¿no? Los aprendizajes, cómo se deben dar en cada uno de nosotros, el autocontrol en nuestra emoción, la automotivación. No es necesario que te motive, que estudies, ¿no? Si tú reflexionas, sabes que va a ser interesante para ti, ¿no? Pero estas emociones, lógicamente, oscilan dentro de las relaciones interpersonales, ¿no? Es algo importante, interesante de que cada uno de ustedes, pues, manejen ese afecto, ¿no? Eh, que justamente te va a contagiar y vas a lograr, lógicamente, el anhelo que siempre te propones realizar. Me gustaría que leas la obra de la inteligencia emocional de Goleman, ¿no? Es un librito nomás, no es ni muy, no tiene mucho volumen ni poco volumen, pero sería muy interesante que lo leas, ¿no? A pesar que
estás dentro del mundo de la, mucho más que estás dentro del mundo de las ciencias, ¿no? Es muy interesante. Pero ya yo te he dicho que lea los tres. La República y las leyes de Platón, léete El hombre mediocre de Ingenieros y léete de La inteligencia emocional de Goleman, ¿no? Y de ahí sacas tu conclusión. Pero hazlo, pues, pobrecito, ¿no? ¿El segundo cuál era? El hombre mediocre de Ingenieros. ¿Se llama El hombre mediocre de ingenieros? Sí, no, el hombre mediocre, el autor es Ingenieros, el autor. Profe, disculpe, ¿puedo repetir lo que dijo para leer? Es que no lo entendí muy bien. La República y las leyes. Es un librito pequeño nomás, es de Platón. El autor es Platón. Platón. Ahí te habla de economía, de psicología, de filosofía, pero bien, bien preciso, ¿no? Te despierta ahí. De ahí viene, pues, El hombre mediocre, de autor Ingenieros, no me recuerdo el nombre, pero es Ingenieros. Y La inteligencia emocional, pues, de Goleman. Golem con Goleman, M es lo al que final. justamente estamos hablando. Goleman. Goleman. Lo que estamos hablando de la inteligencia emocional. Justo está en la diapositiva, ¿no? Profe, a esta inteligencia, si la preguntan, ¿la relacionan con los tres o hay uno con el que lo relacionan más? No, 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 no. Yo lo hago para que tú tengas conocimientos de acuerdo a la época. Lo que vas a hablar de la, de lo que se refiere Goleman, te va a hablar de la automotivación, del autoconcepto, ¿no? De eso te va a hablar, ¿no? Te va a hablar del autoconocimiento. Ya eso es en su tema, ya, ¿no? En su obra. Cómo una persona se automotiva, cómo una persona se pone en manifiesto su conocimiento, ¿no? Cómo te orientas, pues, ¿no? Y te hace en base a experiencias. Y entonces eso te enaltece, eso te contagia, pues, ¿no? ¿No? En ese sentido voy. Eso es como una recomendación, ¿no? De leer. Pasamos ahora a la teoría de la inteligencia de Piaget. Piaget, lógicamente, también es otro personaje importante donde ha interesado sobre todo en la investigación, ¿no? Teórica y a la vez experimental en el desarrollo cualitativo, lógicamente, de las estructuras intelectuales, ¿no? Incluso yo les dije de que Piaget dice que el hombre, su desarrollo de inteligencia es hasta los 15 años, eso lo dice él. O sea, nosotros si ya llegaste a 15 años, hasta ahí nomás llega a tu nivel, por decirte, eso es su pensamiento, su teoría de él, ¿no? No lo dicen todos. Quiere decir, si llegaste a 110, te quedaste en 110. Llegaste a 120, hasta 100. Llegaste a 95, 95. Esa es su teoría, como dice. Cuando nosotros, incluso también dice, ¿no? Según la inteligencia, dice, el hombre sabe lo que hace a partir de los 5 años. Y decía, Piaget, pero sabe lo que hace de acuerdo, lógicamente, a su edad, pues, ¿no? ¿No? De acuerdo a su responsabilidad, ¿no? No le vas a dar una tremenda responsabilidad, de acuerdo a la responsabilidad que tiene, ¿no? De acuerdo a la edad, ¿no? A eso se refiere. Acá existen términos que Piaget pone en manifiesto en su obra, en su teoría, por ejemplo, habla de la organización. Para él, la organización es un proceso continuo de ordenamiento de información en sistemas o categorías mentales. O sea, la organización es cognitiva, es una totalidad para él, ¿no? Es un sistema de relaciones entre elementos que lógicamente lo van a constituir. Él utilizó también el término
en su teoría, la adaptación, ¿no? Como un ajuste, como un conocimiento donde el ser humano tiene su información, lo recibe en su entorno, ¿no? Es decir, él nos va a hablar de asimilación y nos va a hablar de acomodación. Si tú tienes asimilación y acomodación, lógicamente va a haber un equilibrio en tu capacidad, en tu aprendizaje. Y si tienes ese equilibrio de asimilación y acomodación, lógicamente te adaptas ya a lo que justamente persigues o a lo que tú quieres, ¿no? Por eso se dice de que la asimilación es la incorporación, ¿no? De la nueva información o la incorporación de experiencias de nuestras ideas existentes. Por no decirte en este momento, ¿no? Tú como estudiante, tú has tenido una base, lógicamente, en educación secundaria. Tú vienes a la preparatoria y hay cosas nuevas. Entonces, esas cosas nuevas, lógicamente, lo vas a agregar, lo vas a incorporar en tus conocimientos, en tu información. Entonces, a eso se llama asimilación. Vas a incorporar a lo que tú tienes un poco más, ¿no? O sea, va a ser más consistente. Esa es la asimilación. Ahora, cuando yo te hablo de acomodación, es alterar los esquemas existentes. Tú puedes tener cosas buenas, cosas de repente que todavía no están acorde. Entonces tú dentro de esa información que tú captas, vas a reordenar, vas a reorganizar tus esquemas, ¿no? Incluso puedes tener tu propio criterio, ¿no? De acuerdo a la asimilación que tú vas adquiriendo, ¿no? De la información que tú vas aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, en ese sentido hablamos. Incluso, eh, no me dejas mentir, ¿no? De repente tú lees varias referencias bibliográficas y tú vas haciendo tus resúmenes, ¿no? Y de acuerdo a cómo tú lo entiendes y lo concentras, ¿no? Ese espacio. Ahí estás haciendo la acomodación, ¿no? Para entender. No sé si me dejas entender. ¿Entendiste sobre la acomodación y asimilación, jovencitos? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, en ese sentido, jóvenes, Sí, profe. también pasamos ahora ya a las etapas de la inteligencia según Piaget. Cuando yo te hablo de esas etapas de inteligencia, ¿no? Esas etapas él lo llamó, ¿no? Dentro de su organización lo llamó estadios, ¿no? Los estadios. O sea, él empleó los estadios, ¿no? ¿Y cuáles son esos estadios de Piaget? Sensorio motriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Esos son sus estadios, eso es su organización, ¿no? Y en cada uno de ellos tienen sus propias características, su propio detalle, ¿no? De acuerdo, lógicamente, al desarrollo de inteligencia. Pero en este desarrollo de inteligencia también Piaget participa en el desarrollo humano, o sea, el desarrollo de inteligencia no es una parte, el aspecto psíquico, pero también hay la parte física, ese desarrollo, pero eso ya lo complementamos en otro tema que justamente vamos a hablar del desarrollo humano 1 y desarrollo humano 2 más adelante, ¿no? Entonces acá hay algunas partes que voy a hacer una referencia nada más. Por ejemplo, si yo te hablo en la parte de sensorio motriz, el sensorio motriz es de 0 a 2 años. El infante se relaciona con el medio a través de qué? A través de los sentidos, ¿no? Y actuando en forma repetitiva, ¿no? Y acá podríamos ver que existe un dominio de los actos reflejos. Y si yo te hablo de los reflejos, son bastantes reflejos. Hoy en día todavía no podemos decir con exactitud cuántos son los reflejos. Yo calculo unos 100 reflejos que puede tener. Y todos no lo practicamos, ¿no? Unas sí, otras no, ¿no? Pero hay muchos reflejos que sí la tenemos, por ejemplo, el reflejo de la CID, el reflejo de Babinski, el reflejo de Banking, el reflejo de Patelar, de cuello tónico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay varios reflejos. Eso justamente lo vamos a ver en el desarrollo humano, pero acá
solamente lo menciono nomás, ¿no? Y si yo te hablo del dominio de los actos reflejos, es porque traemos en realidad un conjunto de patrones de conducta de una manera genética establecida por ejemplo, se me ocurre en este momento con el reflejo de succión. Y el reflejo de succión, tú sabes que se da en el recién nacido, ¿Cuál? ¿no? Ah, de la mamá. Y succiona, lógicamente, el pecho de la madre, ¿no? Es un punto de partida, ¿no? Y si se da el punto de partida es el desarrollo de la inteligencia. Se manifiesta, lógicamente, en el reflejo de succión. Entonces, es una secuencia que justamente tenemos que tomar en sí la referencia, ¿no? Por eso acá existe la circularidad, ¿no? Y es la repetición de las acciones que se dan. ¿Y cuántas acciones son? ¿O cuántos son subestadios dentro del sensorio motriz? Son 6 estadios, pero no, subestadios podríamos decir, ¿no? Entonces, acá es necesario, pues, indicarles, ¿no? Sobre los ejercicios de los reflejos, ¿no? Cuando se da de 0 a 1 mes, por ejemplo, ¿no? Reflejos innatos, ¿no? Que van relacionándose con el medio, ¿no? También hay reacciones circulares primarias que se dan entre 1 a 4 meses, por ejemplo, ¿no? Se les llama también circulares porque repiten la misma acción para dominarlas, para asimilarlas, ¿no? Y eso se da, pues, se centran en el cuerpo del infante, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero esos pormenores justamente les voy a indicar ya en el desarrollo humano. Acá de todas maneras lo quiero que ustedes ya tengan ya por lo menos una referencia, una mención. Aunque ha venido también la práctica, dos ejercicios, pero de todo, por eso que lo hago esa mención, porque esto no era que solamente que lo hagamos de una manera general, pero uno tiene que decirlo por lo que justamente viene en la práctica, ¿no? No sé si una o dos preguntas. Luego vienen las reacciones circulares, ¿no? Secundarias de 4 a 8 meses, ¿no? Se centran en el medio en que le rodea, ¿no? Siempre están en esos espacios, ¿no? También podríamos hablar la coordinación de los esquemas secundarios entre los 8 y 12 meses, ¿no? Acá las coordinaciones ya podríamos decir que el infante busca ya un objeto, ¿no? Los objetos que están en su delante de él, ¿no? Observa, mira, está pendiente, ¿no? También hay las reacciones entre 12 a 18 meses, por ejemplo. Acá ya tiene más precisiones, ya más descubre nuevas cualidades de los objetos o adquiere nuevos esquemas también, ¿no? De acuerdo a cómo se va, lógicamente, desarrollando. Incluso cuando llega a los 18 y 24 meses, acá se caracteriza por la capacidad de representar a un objeto por medio de símbolos, ¿ya? Y acá aparece pues la noción del objeto, ¿ya? Entonces acá ya puede verlo, puede escucharlo, puede tocarlo, puede olerlo, ya pone en manifiesto sus órganos sensoriales, ¿no? Por eso les diría de que acá podría haber una noción ya de permanencia del objeto, ¿no? Y la permanencia del objeto, hay que tomarlo en cuenta, se da justamente en este espacio, ¿no? Entre los 18 y 24 meses, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta, ¿no? De repente venga una pregunta, ¿no? Si yo te manifiesto, por ejemplo, se me ocurre en este momento, de repente has tenido ya alguna experiencia en casa, siempre hay el sobrino o el, o el hermanito, ¿no? Por ejemplo, un infante de 6 meses, 6, 7 meses, lo sentamos y le enseñamos de repente un juguete que más le agrada, por ejemplo. Luego ese juguete, puede ser pelota, puede ser muñeco, qué sé yo, ¿no? Lo enseñas y luego lo tapas con alguna prenda, ¿no? Al juguete. Y así lo haces en varias veces repetidas. Cuando ya tiene 1 mes más, ¿no? Quizás al inicio lo observó y nada más. En el siguiente ya no, está pendiente en el juguete, ¿no? Por mucho que tú lo ocultas, lo trata de buscar, ¿no? Con la vista a veces, ¿no? Y a veces llega al extremo hasta puede llorar porque quiere verlo, ¿no? Pero así,
vamos viéndolo, ¿no? Lo vamos enseñando y llega un momento donde de repente él va a buscarlo y lo encuentra, ¿no? Y eso es importante, interesante, ¿no? Esas referencias, ¿no? Esas experiencias que puede tener, lógicamente, en el infante en esta edad, o en este periodo, o en este estadio, podríamos decir. Pero acá también existe un estadio preoperacional que le da entre los 2 y 6 años. Entre los 2 y 6 años. Pero acá hay que entender que en la preoperacional hay dos subestadios, la simbólica y la intuitiva. La simbólica también se llama perceptual, ¿no? Perceptual. Cuando yo te hablo la simbólica o perceptual, existe una serie de características dentro de este espacio. Y tú me dirás, pues, ¿hasta qué edad será la simbólica? Aproximadamente, no te puedo dar. Algunos dicen hasta los 5, pero es aproximadamente entre los 2 a los 4 y medio, ¿no? Y de los 4 y medio hasta los 6, o a veces se dicen hasta los 7, es el razonamiento, el estadio intuitivo, ¿no? Pero iniciamos por la simbólica. Cuando tiene una imitación diferida, dice, se inicia en ausencia del modelo, constituye un comienzo de representación. Lógicamente, pues, ¿no? Cuando la imitación diferida, cuando el niño o el infante juega la comidita, ¿no? Después de ver a la mamá cocinar, ¿no? Y eso lo sabemos, eso de repente lo hemos experimentado, ¿no? O cuando juega al matrimonio, ¿no? Y eso lo hemos vivido, muchos de nosotros. El egocentrismo, por ejemplo. El egocentrismo se centra y remite todo a sí mismo. No se adapta al punto de vista de los demás. El egocentrismo, aquí es el predominio del egocentrismo. Muchas veces la mamá, ¿no? Está pendiente ¿no? En darle de comer, y a veces tú estás estudiando en tu mesa, y el niño está pendiente de ti, mamá, ¿qué me fastidia? O también está diciendo, o te está halagando también, pues, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos cosas. O sea, así hace sus gestos, ¿no? O está pendiente la misma mamá, ¿no? Mamá, porque tienes unas orejas grandes, porque eres bonita, porque eres fea, y así lo dice, ¿no? Y así va, está pendiente. El animismo atribuye vida, intenciones, sentimientos de cosas inanimadas en su entorno. El animismo joven es la tendencia del infante a pensar que las cosas tienen vida. Y por consiguiente, también conciencia, sentimientos, a eso se refiere, ¿no? Muchas veces tú verás a tu hermanito, a tu sobrinito, que hace una hoja, dibuja un redondo, pone ojos, nariz, boca, y le pone sus pelos, dice, este es el sol, ¿no? Él manifiesta de esa manera, ¿no? Entonces, hay cosas que nosotros mismos a veces lo hemos vivido y es más fácil de entenderlo, ¿no? El finalismo piensa que cada objeto tiene una función y un objetivo que justifican su existencia, ¿no? Yo siempre pongo y manifiesto ¿no? A veces el niño está a tu lado, hoy en día a veces que existe sismo, ¿no? O a veces hay una llovizna y a veces tú le preguntas al hermanito, ¿no? Le dices, Pepito, ¿por qué llueve? Y él te responde fácilmente. Te dice, para que los animales se bañen, te responde de esa manera, ¿no? De una manera innata, normal, ¿no? Y eso es su pensamiento de él, pues, ¿no? El artificialismo, ¿no? Piensa que todo lo que lo rodea es producto de la mano del hombre. Muchas veces, aunque ahora ya es poco, ¿no? Antes había, pues, ciertas dificultades. A veces el niño se creía meteoro, se aventaba de su cama, ¿no? O a veces ve que su papá está trabajando cerca de un cerro y piensa de que mi papá ha hecho el cerro, muchas veces manifiesta de esa manera, ¿no? Pero existen también, no vayan a pensar solamente eso, ¿no? Hay muchas características, ¿no? Muchas características. Cuando, por ejemplo, acá me faltaba poner el sincretismo, por ejemplo, ¿no?
sincretismo. Y el sincretismo consiste en cometer errores de razonamiento. Y esos errores de razonamiento cuando se da en el infante. Por ejemplo, en este momento de pandemia, ¿no? A veces muchos de ustedes se van a visitar a sus parientes, familiares que están en el hospital, ¿no? Y el niño no puede ir. A veces la mamá, hijito, queda, no, mamá, que, hijito, no, me quedo afuera, no importa, te espero, ¿no? Y ya se entender, pero ya, pero yo sí me quedo, pero con una condición. Como te vas al hospital, me traes un bebé. Le dice así porque para solo, de repente, ¿no? Entonces, de esa manera decimos que es un error de razonamiento. También hablamos sobre el subestadio intuitivo. Cuando hablamos de lo Joel, tu intuitivo, micro. ¿aló? Jóvenes, hablamos del subestadio intuitivo, ¿no? Intuitivo. Acá hablamos de un razonamiento transductivo y acá cuando hablamos de transductivo establece analogías pues entre objetos y hechos sin realizar un análisis previo, ¿no? Acá, por ejemplo, es necesario pues de utilizar los detalles, ¿no? De un acontecimiento para juzgar, ¿no? O anticipar un segundo acontecimiento, por ejemplo, ¿no? Muchas veces la mamá va al mercado, ¿no? Y trae las cosas, ¿no? Y ves que trae cosas que va a ser el almuerzo, pero ella trae de repente para 2, 3 días. Y él se va, ya se acerca pues a sentarse a la mesa para almorzar y dice, yo pensaba que tú ibas a preparar eso que me gusta, ¿no? Ya sabía que traía, pero no, hija, no te preocupes, dice, lo va a preparar mañana o tal día, te dice, ¿no? Entonces hay cosas que se manifiestan, ¿no? La centración dirige su atención hacia un solo rasgo llamativo del objeto, ¿no? Dirige su atención hacia un solo rasgo llamativo. La centración, jovencitos, acá, por ejemplo, se da en el mundo preescolar, podríamos decir, el niño, ¿no? O la niña, a veces la profesora en la pizarra, ¿no? Hace de repente, dibuja naranjas, fila A, 4 naranjas grandes, ¿no? Y en la fila B, 4 naranjas pequeñas. Y dice, ¿dónde hay más naranjas, Pepito? Y él te dice, en la fila A, porque ven más grandes. O de repente le pone una sola fila, pero una le pone más cerca y una le pone más distante. Entonces, ahí lo que percibe, ¿no? Entonces, son cositas que es necesario, pues, indicarles, ¿no? De esa manera. La irreversibilidad. No es capaz de realizar una misma acción en los dos tipos de sentidos que se está llevando a cabo. Por ejemplo, acá hay una incapacidad que muestra el infante, ¿no? De invertir las cosas, de regresar a su estado inicial. Por ejemplo, él sabe contar del 1 al 10, rapidito, pero del 10 al 1 no puede. Puede ascendente, pero descendente no. O puede ser los días de la semana, los meses del año, ¿no? Lo sabe de enero a diciembre, pero no de diciembre al revés, tiene dificultad. Entonces son cositas que se presentan de esa manera, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las operaciones concretas, ¿no? Acá, dentro de las operaciones concretas, acá existe pues la reversibilidad, por ejemplo, una de las características importantes. Y la reversibilidad reconoce y hace una acción de sentido contrario, o sea, ya puede contar del 1 al 20 y del 20 al 1. Puede ya hablar de los meses del año de enero a diciembre y diciembre fácilmente, ¿no? Tiene esa capacidad. Y lógicamente acá ya aparecen pues las operaciones lógicas, ¿no? Y acá se pone en manifiesto la conservación, la seriación, la clasificación. Si yo te hablo, por ejemplo, de la conservación, comprende que los objetos permanecen invariables, se conservan a pesar de los cambios que producen. Por ejemplo, si yo tengo dos vasos, un vaso delgado y alto y un vaso bajo y ancho, luego pongo la misma cantidad de agua, ¿no? Aparentemente se piensa que en el delgado hay más. O puedo poner pues en un solo vaso y puedo poner un objeto en su interior y lógicamente va a alzar, pero la capacidad de agua es la misma, ¿no?
Entonces, en ese sentido les manifiesto. La seriación ordena sistemáticamente los elementos de un conjunto de acuerdo, lógicamente, a un criterio, ¿no? Por ejemplo, el infante siempre ordena muchas veces algunos elementos según su forma, ¿no? Según su color, según su tamaño, ¿no? De repente va ordenando los objetos, ¿no? En forma de, va de grande a pequeño o de pequeño a grande, ¿no? Va en ese sentido, ¿no? Va ordenando. Y cuando hablo de la clasificación, como su mismo nombre dice, ¿no? Lo hace en una forma de subconjunto, ¿no? O por no decirte de clases, de acuerdo a un criterio, ¿no? Los agrupa, ¿no? De repente según el color, según la forma. Por ejemplo, en los bloques lógicos, por decirte, ¿no? Ese es uno de los ejemplos que más podemos dar cuenta en lo que es la clasificación. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las operaciones formales, ¿no? Y las operaciones formales, hablamos de la adolescencia, ¿no? Entre los 12 a 15 años. Acá hay operaciones que realmente, pues, podríamos indicar que se caracterizan, pues, por un pensamiento abstracto, por ejemplo, ¿no? Y ese pensamiento abstracto eh, es cuando se piensa sobre entes que no tienen referente concreto, ¿no? Por ejemplo, cuando tratamos de pensar sobre un concepto de la libertad, por ejemplo, que es amplio, ¿no? Del infinito, imagínate, ¿no? Hay muchas cosas de hablar si hablamos de las miles de millones de astros que está constituido, ¿no? Lógicamente, que se da en el espacio, en el infinito. Que se dan, pues, existen miles de años luz y no se logra conocer, ¿no? Imagina. Cuando hablo del pensamiento probabilístico, pensar sobre las diferentes posibilidades que pueden ocurrir un determinado fenómeno, ¿no? También acá, pues, jóvenes, donde acá la probabilidad, de, por ejemplo, de ustedes que van a ser unos buenos profesionales, ¿no? Y eso ya no es necesario de mencionarlo, ¿no? Y, y esta probabilidad siempre hay que pensar en lo positivo, ¿no? En ese sentido les manifiesto. Pensamiento hipotético deductivo, razonar o inferir juicios a partir de hipótesis sobre lo que ocurre o puede ocurrir. Lógicamente, mucho más si hablamos, pues, hoy en día que estamos determinando cosas favorables, ¿no? En esta epidemia, ¿no? En esta pandemia, podríamos decir que tenemos que superarlo, ¿no? Pero tenemos que regirnos también a las orientaciones, a lo que justamente nos manifiestan, pues, ¿no? Las autoridades, ¿no? Y para así lograr, pues, la salud, más que nada, ¿no? Y un lenguaje metafórico, capacidad por el cual se infiere sentidos diferentes a lo que se dice literalmente, ¿no? ¿Cómo se dice? Pues hay un refrán, ¿no? Zapatero a su zapato, ¿no? Lo que realmente se quiere decir es que cada uno debe hacer o opinar solo sobre lo que conoce, como se dice. Pero no es así, también hay que ampliar, ¿no? Cada uno tiene su capacidad de decir, de entender también. Para ir finalizando, ¿no? La medición de la inteligencia, ¿no? Según Stern, por ejemplo, hay varios estudiosos, ¿no? Donde nos hablan del consciente intelectual, ¿no? Dividir siempre la edad mental por la cronológica y multiplicarlo siempre por 100. Lo que siempre hay que tomar en cuenta las escalas de Weyler o la escala de Terma, ¿no? Por ejemplo, de Weyler, acá lo he mencionado porque eso se está empleando, tenemos más de 130, muy superior, de 120 a 129, superior, de 110 a media alta, también se le dice normal brillante, de 90 a 109, de promedio, de 80 a 89, de media baja, o también se llama normal inferior, de 70 a 79, limítrofe, o también se llama fronterizo,
Y 69 a menos, intelectualmente es deficiente, por no decirte retardo mental. Ahí hace, eso lo hace Weiler, ¿no? Por ejemplo, Terman dice más de 140 es genio, es superdotado. Después viene muy superior, superior, normal, ¿no? Y ahí viene pues lo que es la deficiencia mental, la, la deficiencia mental profunda, la otra es la severa primero, después la otra es la profunda, por no decir después el imbécil, el idiota, que es el último, ¿no? Según Terman, ¿no? Entonces son situaciones, pero se está manejando según Weiler, ¿no? De acuerdo lógicamente al modo. Y finalmente hay que tomar en cuenta pues los principios de la construcción de un test, que tú tienes que tomar en cuenta la estandarización, la confiabilidad y la validez. La estandarización y la uniformidad en sus condiciones de gestión y corrección. En ese sentido podríamos determinar, podemos decir, ¿no? Lo que es la estandarización, o sea, se refiere al desarrollo de un procedimiento uniforme, ¿no? Para la aplicación como su calificación. Y si nosotros hablamos de la confiabilidad, ¿no? La confiabilidad es la seriedad, es la coherencia de que se tiene en las calificaciones, ¿no? Derivadas en un test determinado. En ese sentido, le estamos mencionando, ¿no? Muy bien, vamos a la práctica. A la práctica. Y el número 1 sobre la inteligencia se puede afirmar qué dice, ¿no? ¿No? Acá nos habla pues del 1, del 3 y del 5. 1, 3 y 5, ¿no? Es la letra E. El 2 sería la inteligencia experiencial. Experiencial. Según Stenberg. Después vamos al 3. Es una afirmación correcta respecto a, ¿qué? A la inteligencia fluida. Ahí estamos hablando de Cattell, donde nos habla de la fluida y también nos habla de la otra inteligencia que se refiere a la cristalizada, ¿no? En este caso sería la letra E. La letra E. El 4, capacidad que forma parte de la inteligencia interpersonal, consiste en percibir y compartir e inferir en los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento de otro como similar, es decir, como un individuo similar con mente propia. Ahí diríamos que es empatía o sociabilidad. ¿Cuál piensas que es? Eso es empatía. Empatía. Sí, empatía. Cuando nos habla en el numeral 5, dice, sostuvo que la inteligencia está formada por varios factores, fluidez verbal, comprensión verbal, memoria, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, me refiero a la multisectorial, ¿no? Habíamos hablado de la bifactorial y de la multisectorial. ¿A quién corresponde? Cattell. La B, Thurston, muy bien. Thurston, muy bien. El 6, la idea básica de la teoría del autogobierno mental es que la gente, al igual que las sociedades, deben gobernarse a sí mismos. Es Stenberg. La letra C. El 7 es una aseveración correcta respecto a los factores condicionantes de la inteligencia. Lógicamente, la B, pues, la alteración ambiental puede potenciar el desarrollo individual. La letra B. Según Stern, el factor G es capaz de ¿qué? Es capaz de establecer relaciones de información rápidamente. Eso está en la diapositiva. El 8, la C. 9. La inteligencia que surge de la aculturación y educación del sujeto según Cattell. ¿Qué es aculturación? Aculturación, tú sabes que es un proceso de transformación cultural que tiene lugar cuando dos pueblos o culturas entran, pues, estar en contacto, ¿no?
Entonces, ¿qué sería, según Cattell? ¿Inteligencia cristalizada o fluida? ¿Cristalizada? Cristalizada, pues, ¿no? Muy bien, muy bien. Siguiente, 10. Se describe como la competencia para percibir las relaciones que existen en varias especies o grupos de objetos y personas, así como reconocer y establecer si existen distinciones y semejanzas entre ellos. Se está hablando de especies. Puede ser hombre, animales, pueden ser eh, plantas. ¿Cuál sería entonces? ¿Qué inteligencia? ¿Naturalista? Naturalista. Naturalista. ¿No? Naturalista. 11. Es la capacidad de ver con realismo la veracidad, cómo somos y qué queremos, estableciendo las prioridades y anhelamos personales para actuar en consecuencia. Si es personal, lógicamente, ¿es ¿Interpersonal? intra o inter? Inter. ¿Inter o intra? Intra. Intra. Intra, Intra. intra, muy bien, intrapersonal. Siguiente. La parte práctica y la capacidad de adaptarse a la teoría de Stenberg se refiere a qué? Específica. No, la específica y la general es la bifactorial. Y ahí estamos hablando de Stenberg. Y Stenberg ya les he puesto ¿Contextual? es contextual. Muy bien, contextual, pues. Contextual. Siguiente. Es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos. Es emocional ahí es emocional. Nos habla Daniel Goleman, ¿no? Cuando nos habla de la automotivación, autoconcepto, autocontrol, autoconocimiento, ¿no? Siguiente. La inteligencia fluida se caracteriza hasta la letra A, capacidad de razonar de forma abstracta y percibir relaciones y resolver problemas. La letra A, 14. 15. Son características correctas respecto al estadio preoperacional, según Piaget. ¿Es egocentrismo? Sí. Razonamiento transductivo también. Centración también. ¿Cuál no es? La 4. La 4. Muy bien, la E. 1, 2, 3 y 5. Muy bien. Siguiente, es una idea de Francis Galton. Es la C. La C. Sostiene el intelecto de una creada por la evolución. 2. La 2. Mario observa a su papá arreglar el automóvil. 2 días después se pone a jugar al mecánico con su hermano. ¿Aquí cosa es? ¿En qué etapa? Pre o preoperacional. Operacional. La A, muy bien, la A. En el proceso que presenta el desarrollo del pensamiento, podríamos quedar definido en la siguiente manera. Cuando te habla de reflejos, de esquemas, ¿en qué etapa de Piaget? En la primera, pues, ¿y la primera cómo se llama? Sensorio motriz. Sensorio motriz. Sensorio motriz. La 4. La 4 es la D. La 5 es la A. La 6 es la B. Es preoperacional. Y dentro de la preoperacional es el animismo. La 7. La 7. La E. La 8, la E. La 9, la C. La 10. La 10. Está bonita la 10. Se le presenta a un niño dos bolas de plastilina del mismo tamaño. Luego se agarra una y se la deforma haciéndola más grande. Al preguntarle al niño dónde hay más plastilina, dónde responde que en la segunda. Esta característica se denomina Centración. centración. Pues muy bien, centración. La 11 es razonamiento transductivo. La 11, la C. La 12, la D, simbolismo no verbal. La 13, la A, estandarización. La 14, la D,
La 15 es la C, noción de conservación. Bien, jovencitos, ya... Profesor, eso lo subirá a la plataforma, ¿cierto? Sí, sí, todo lo que está desarrollado, la práctica y las diapositivas. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Sí, sí lo voy a desarrollar. Y con respecto al otro tema, ya lo vemos más adelante, ¿ya? O hay el espacio suficiente para coordinar. Buenas noches. Hasta la próxima semana. Profesor, gracias. Hasta luego, profesor. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, profesor. Cuídese, gracias. Hasta luego, profesor. Por la clase. Hasta luego.